silbido. Yo entré al monte sin miedo, porque ya había trabajado ahí varias semanas y sabía moverme bien entre los senderos. La gente del lugar siempre repetía que no caminara de noche si escuchaba silbidos, pero nunca les hice caso. Pensaba que eran cuentos para asustar a los nuevos. Esa noche estaba regresando al campamento cuando escuché uno por primera vez. Un silbido largo, limpio, como si alguien estuviera parado lejos, soplando con toda la calma del mundo. No me asusté, creí que era algún compañero intentando ubicarme, así que seguí caminando. Pero al avanzar, me di cuenta de que el sonido no cambiaba de lugar. No importaba cuánto me moviera, siempre parecía estar a la misma distancia. Fue ahí cuando noté que el bosque se había quedado completamente callado. No había insectos, no había ramas moviéndose, ni siquiera ese ruido constante que uno deja de notar cuando pasa mucho tiempo en la selva. Era un silencio pesado, incómodo, como si todo alrededor estuviera esperando algo. El silbido volvió a escucharse, exactamente igual al primero, sin variar ni un poco, y empecé a sentir que no era una señal, era más bien una prueba, como si algo estuviera repitiéndolo para ver cuánto tiempo podía hacerlo. Al alumbrar hacia los árboles lo vi sin haber escuchado que llegara, una figura parada entre los troncos, demasiado alta, demasiado quieta, con el cuerpo tan recto que parecía clavado al suelo. No le distinguía la cara, solo la forma de la cabeza inclinada hacia mí, como si me estuviera observando, aunque no tuviera ojos visibles. El silbido salió de ahí, pero el cuerpo no hizo ningún movimiento para producirlo, y cuando retrocedí un paso, el mismo sonido se escuchó a mi espalda, obligándome a girar, aunque detrás no había nada. Volví a mirar al frente y ya no estaba donde lo había visto. Ahora estaba más cerca, sin que yo hubiera notado ningún desplazamiento. Sentí que si corría, algo iba a pasar, así que caminé hacia atrás intentando no perderlo de vista. Y mientras lo hacía, comenzaron a escucharse más silbidos, iguales, saliendo de distintos puntos del bosque, como si no fuera uno solo, como si todo ese lugar hubiera aprendido a imitarlos. Logré salir al campamento con la sensación de que alguien venía caminando conmigo, y esa misma noche, cuando intentaba dormir, escuché el mismo silbido justo afuera de la carpa, ya sin distancia, ya sin parecer lejano, como si al final hubiera llegado a donde quería estar. Durante una ronda, encontré unas huellas descalzas marcadas en el barro fresco. Algo raro, pero no imposible, porque a veces la gente del lugar se metía al bosque sin avisar. Me agaché a revisarlas y noté algo que al inicio no entendí bien. El pie izquierdo estaba girado hacia atrás, no torcido, no mal apoyado, completamente al revés, como si la persona caminara en dirección contraria a la que indicaban las marcas. Pensé que tal vez estaba viendo mal, pero al seguirlas descubrí que todas eran iguales, profundas, tranquilas, sin señales de esfuerzo, como si quien las hubiera hecho caminara sin ningún peso encima. El bosque empezó a sentirse más cerrado mientras avanzaba. Los árboles parecían más juntos, la luz entraba menos y el aire se volvía pesado, como si el lugar no quisiera que siguiera. Después de varios minutos vi a alguien de pie más adelante, un hombre pequeño, quieto, dándome la espalda en medio del sendero. Sentí alivio al pensar que lo había encontrado, que solo era alguien perdido. Pero cuando comenzó a caminar, noté que su cuerpo se movía raro, rígido, sin doblar bien las piernas. El siguiente paso me dejó helado, porque el pie que avanzó estaba completamente al revés, igual que las huellas que yo venía siguiendo. El hombre se detuvo y empezó a girar la cabeza muy despacio, demasiado, como si no supiera hasta dónde podía hacerlo,
Y en ese momento sentí un miedo que no era de susto, sino de haber entendido algo demasiado tarde. Retrocedí sin dejar de mirarlo y bajé la vista al suelo para no tropezar. Y ahí fue cuando vi otras marcas nuevas en el barro. Eran mis huellas, pero estaban orientadas en dirección contraria, como si yo ya hubiera caminado hacia adentro antes de llegar. Donde el bosque se alimenta. Nadie quiso acompañarme cuando acepté el trabajo de búsqueda, porque ya habían desaparecido varias personas en ese mismo sector del bosque. Y aunque en los reportes todo figuraba como simples extravíos, la gente del lugar decía otra cosa, que el bosque no estaba vacío, que algo caminaba allí cuando caía la noche. Yo no creía en eso, y entré igual, pensando que siempre hay una explicación lógica si uno observa con calma. El primer campamento apareció tras casi una hora de caminata, y estaba intacto. La carpa armada, las mochilas abiertas, los platos aún sobre una mesa improvisada, como si quienes estaban ahí se hubieran levantado solo un momento y nunca hubieran regresado. No había señales de lucha ni huellas de escape, solo marcas en la tierra húmeda, arrastres largos y pesados que no iban en dirección al sendero, sino hacia lo más profundo del bosque, como si alguien hubiera sido llevado sin oportunidad de resistirse. Mientras más avanzaba, más extraño se volvía el lugar, porque el bosque estaba demasiado callado. No era el silencio normal de la noche, sino uno denso que parecía tragarse el sonido antes de que naciera. Incluso mis propios pasos sonaban apagados, y el aire tenía un olor desagradable, mezcla de tierra recién removida con algo agrio y antiguo, algo que no debería estar ahí. La brújula empezó a girar sin sentido, y el camino parecía cerrarse detrás de mí, como si los árboles se inclinaran lentamente, ocupando el espacio que yo dejaba. Encontré después un tronco marcado con surcos profundos a más de 2 metros de altura, como si algo enorme se hubiera apoyado allí para impulsarse. La corteza estaba arrancada y entre las grietas había un pedazo de tela atrapado, húmedo todavía, demasiado reciente para pertenecer a alguien desaparecido días atrás. Fue entonces cuando escuché el sonido por primera vez. No era un gruñido, ni un paso. Era algo peor. Un ruido espeso, paciente, como alguien masticando con calma en medio de la oscuridad. Me quedé quieto tratando de ubicarlo, y el sonido se detuvo al mismo tiempo que yo dejaba de moverme, como si aquello también hubiera notado mi presencia. Encendí la linterna, y el haz de luz reveló un claro irregular que no figuraba en ningún mapa. La tierra estaba hundida y cubierta de marcas que no parecían patas ni pisadas, sino impresiones parecidas a manos deformes apoyándose una tras otra para arrastrar un cuerpo gigantesco, como si avanzara usando todo su peso muerto. En el centro del claro había otra mochila, y dentro encontré documentos, comida sin tocar y un teléfono con la pantalla rota, marcada por intentos desesperados de encenderlo una y otra vez. Fue en ese momento cuando el mismo sonido volvió a escucharse, pero ahora detrás de mí, tan cerca que sentí un aliento húmedo y tibio tocarme la nuca, un aliento que no olía a animal, sino a encierro, a humedad vieja, a algo que había pasado demasiado tiempo bajo tierra. Cuando giré la linterna, no pude entender lo que estaba viendo, porque no tenía una forma correcta. Era alto pero encorvado, como si el cuerpo estuviera mal armado. Los brazos eran demasiado largos y tocaban el suelo no para apoyarse,
sino para arrastrarse dejando surcos profundos. La piel no parecía piel, sino una superficie gris estirada de manera irregular, donde a veces se marcaban bultos debajo, como si algo se moviera internamente buscando acomodarse. La cabeza colgaba hacia un lado en un ángulo imposible, y la boca era una abertura desmesurada que se contraía lentamente mientras ese sonido de masticación continuaba saliendo de ella. Lo peor no fue verlo, fue darme cuenta de que a su alrededor había objetos, restos de mochilas, trozos de ropa, herramientas dobladas, todo mezclado con la tierra, como si aquello no solo atacara a las personas, sino que también las incorporara al lugar, como si el bosque mismo las estuviera absorbiendo a través de esa cosa. Intenté retroceder sin hacer ruido, pero la criatura levantó la cabeza con un movimiento brusco y torcido. No porque me hubiera oído, sino porque parecía sentirme. Su cuerpo comenzó a avanzar, arrastrándose con esas extremidades largas, mientras las marcas en el suelo se repetían una tras otra, exactamente como las que había seguido desde el primer campamento. Y entendí que no estaba cazando como un depredador normal, sino alimentándose lentamente, ampliando su territorio cada vez que alguien entraba. Corrí sin mirar atrás, escuchando cómo algo pesado se movía entre los árboles, sin prisa, como si supiera que el bosque mismo se encargaría de cerrarme el paso. Y durante todo el trayecto sentí esa presencia detrás, no acercándose, no alejándose, solo siguiéndome con la misma paciencia con la que había estado comiendo. Logré salir al amanecer, solo, sin equipo, sin querer explicar demasiado, porque nadie me habría creído. Pero días después, regresaron otros grupos de búsqueda y no encontraron nada, ni campamentos, ni huellas, ni claros, como si el lugar hubiera borrado cualquier señal. Ahora entiendo por qué los pobladores dicen que ese bosque no mata. Dicen que algo peor ocurre allí. Dicen que el bosque se alimenta y cuando tiene hambre, deja entrar a la gente. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad, con más historias. Y algo más. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Buenas noches.